Buenas, buenas y santas, amigos de la revista Puaj, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo video. Hace rato tenía ganas de hacer alguna historia de tragedias argentinas, sobre todo las tragedias poco difundidas en los medios y otras olvidadas por la historia. Quizás porque hay poca información, o porque se produjeron en un tiempo lejano, o porque se produjeron lejos de las grandes urbes, o quizás porque hay hechos de corrupción en el medio que lo fueron tapando con otras historias y esa quedó en el olvido total. Como por ejemplo los casos de las masacres que te conté en estos videos que te estoy dejando. Masacres producidas en los años 20, 30 y 40, olvidadas en el tiempo y la historia argentina y reflotadas gracias a internet. Pero en el caso de hoy vamos a concentrarnos en una tragedia ferroviaria, de las tantas que tuvo Argentina a lo largo de toda su historia. Yo digo, hay tantas y algunas había y otras no. Entonces busqué y buceé por internet y YouTube y encontré las típicas historias de siempre. La tragedia de Benavides, la de Sá Pereira, la tragedia de Once, no sé, varias que son muy conocidas y hay videos por todos lados. Entonces seguí buscando y buscando hasta encontrar alguna que no haya tanta información ni haya ni siquiera un video en YouTube recordando la tragedia y las víctimas de ella. Entonces recaí en una que muy pocos conocen, la tragedia ferroviaria de Iturbe en 1945. Antes de arrancar, te invito a que te suscribas al canal y dejes comentarios sugiriendo alguna historia para videos futuros. Y si hablamos de tragedias ferroviarias, seguramente más de uno me ponga alguna sugerencia de alguna tragedia que quiera que haga un video. Ahora sí, vamos con la historia de hoy. La tragedia del tren panamericano en Iturbe, Jujuy. ¡Dale! El año era 1945, la Argentina y el mundo estaban completamente convulsionados. El repliegue de las fuerzas nazis de Hitler se hacía cada vez más evidente. La guerra ya se combatía en tierras alemanas. Varios países ya habían sido liberados por los aliados y la Unión Soviética iba a ir hasta Berlín a buscar a este bigotito. Mientras Estados Unidos tenía las fuerzas divididas entre Europa y el Océano Pacífico, ya que la guerra contra Japón estaba en el peor momento. Y Argentina tenía su propio quilombo interno como siempre, como toda la historia. Bajo otra dictadura ahora gobernada por Edelmiro Farrell, el país seguía dividido en opiniones de si entrar o no a la guerra. Muchachos, la guerra ya terminaba, En marzo de 1944 se había roto relaciones con Alemania y Japón, que derivó en una intervención militar de otros militares. Ese video ya te lo conté acá arriba, cuando el presidente de Huracán, Tomás Ducó, planeó matar a Perón. La relación argentina con los países del eje estaba rota completamente, pero recién en marzo de 1945, Argentina le declara la guerra a los nazis y a Japón. ¡Ja! ¡Qué vivo! Ya estaba todo cocinado. Pero bueno, esa tardanza de ingresar a la guerra traería graves consecuencias para el país del tango, sobre todo cuando uno de los líderes del no entrar a la guerra proponía muchas ideas nacionalistas. Ese líder era Perón. Estados Unidos y Gran Bretaña pusieron los ojos en ese muchachito coronel y lo metieron en cana en una movida muy trucha a principios de octubre de ese 1945, que luego, como sabemos todos, derivaría en el 17 de octubre del 45, el día de la lealtad hacia Perón, su liberación, la Plaza de Mayo llena, Perón le habla a las masas trabajadoras y bueno, así nace el peronismo. Pero nuestra historia pasa a más de 1500 kilómetros de donde sucedía eso. Más precisamente en la provincia de Jujuy, bien al norte argentino. La Argentina de principios del siglo XX tenía la red ferroviaria más grande de toda América, después de Estados Unidos, obviamente. Y es que a los ramales interiores que conectaban las grandes ciudades se le agregaban la interconexión con los pueblos que estaban de paso. Por eso entre 1880 y 1920 se fundaron tantos pueblos en el país. Pueblos que arrancaron como parajes y cuarteles. Se fueron transformando en pueblos que crecían alrededor de la estación de tren hasta finalmente transformarse en un pueblo rural. La estación de tren era la entrada y salida de todos los pueblos. Era la comunicación directa con otras ciudades y poblaciones. Justo el sueño que tenía Domingo Faustino Sarmiento, una Argentina conectada entre sí por trenes que unieran las grandes ciudades industriales con los pueblos rurales. Ejemplo que trajo desde Estados Unidos. Aún así, los ramales de los trenes en Argentina eran tan inmensos, tan expansivos y de un gremio tan poderoso que se habían hecho varias unificaciones con trenes extranjeros, por ejemplo con Chile, y trenes que iban desde Buenos Aires hasta la capital del país trasandino. Otros ramales llegaban hasta Brasil, y el que más nos importa en esta historia, el tren panamericano, que iba desde Buenos Aires cruzando toda la Argentina norteña hasta Bolivia, el Perú y otra rama que conectaba con el norte chileno.
También era conocida como la Diagonal de Hierro, justamente porque cruzaba toda la América del Sur en una diagonal bastante estrecha, desde el país inca hasta la capital argentina. Era 8 de septiembre de 1945, el tren panamericano había salido desde Cusco, Perú, y tenía el destino final, la estación de Retiro en Buenos Aires. Cruzó el lago Titicaca, llegó a La Paz, Bolivia. Luego de detenerse en Oruro, bordear Potosí, Uyuni y llegar a Villazón, entra en la Argentina en la estación de La Quiaca, Jujuy. Luego de hacer parada allí, comienza su periplo cruzando toda la provincia jujeña, desde Labra Pampa hasta adentrarse de a poco en el norte de la quebrada de Humahuaca. Es en esa noche del 8 de septiembre, ya madrugada del 9, que el convoy que llevaba más de 500 personas, el maquinista del tren se da cuenta que venía el viaje con retraso, aproximadamente de 2 horas. Entonces decide acelerar la marcha, incrementar la velocidad para ajustarse un poco al horario más habitual y normal del viaje. Eran ya las 2 de la madrugada cuando el convoy cruza la estación de Tres Cruces y se dirige a la estación del pueblo de Iturbe, con una velocidad demasiado rápida. Llegando al puente que cruza el río Grande jujeño, el tren comienza a corcovearse. Comienzan los primeros tumultos, desvíos y de un momento a otro, varios vagones comienzan a descarrilar en el medio del puente. La locomotora, al ir tan fuerte en velocidad, pierde estabilidad y cae de las vías. Los vagones traseros comienzan también el despiste. Los demás atrás comienzan a caer sobre el río. Una escena espeluznante en plena madrugada. Al producirse el accidente en una zona inhóspita del recorrido, tardaron en llegar las noticias. Nadie sabía nada. El tren iba atrasado desde La Quiaca y esa era toda la información que había. Pasaron horas y horas hasta que un avión sobrevoló la zona, buscando a ver qué había pasado, por dónde venía el tren. Eran cerca de las 6 de la mañana, de ese 9 de septiembre. Sí, casi 4 horas después del accidente, cuando el avión divisa el terror, la escena catastrófica del tren descarrilado sobre el puente. Inmediatamente, mediante radio, el avión logra alertar al aeródromo de Jujuy que el tren que venía de Bolivia había descarrilado en el puente del Río Grande, cerca de la estación de Iturbe. Urgentemente parten hacia el lugar del siniestro, provenientes de San Salvador, Valle Grande, Humahuaca y también de Labra Pampa, un montón de patrullas de la Gendarmería, del Ejército. También se acercaron ambulancias, la policía y médicos en autos particulares. El tema es que el rescate iba a ser muy problemático. No había caminos en ese lugar y estamos hablando de una zona que contenía solamente vías férreas y que encima estaba aproximadamente a 3.700 metros de altura a nivel del mar. El terreno, la zona, no haber caminos para los vehículos, el clima hostil de la altura y otros problemas de escasez de insumos dificultaron más la llegada de la ayuda al lugar del accidente. El panorama era desolador. Llanto, gritos, heridos, muertos, gente congelada de frío, otros asustados, etcétera. Los heridos de más gravedad fueron trasladados a centros de salud más cercanos como los de Abra Pampa y Humahuaca. El resto de los heridos fueron trasladados hacia La Quiaca y otros a San Salvador. Finalmente, en esa noche del 9 de diciembre, ya casi madrugada del 10, un día después del accidente, llegan los coches fúnebres con ataúdes para llevarse a los fallecidos in situ. Todos los cuerpos serían trasladados a la capital, San Salvador, y entregados a sus familiares. Los primeros medios gráficos y algunos radiales locales hablaban de 80 personas fallecidas, como vemos acá, pero los servicios médicos confirmaron que en el accidente fallecieron solamente 36 personas y hubo más de 50 heridos, sobre todo aquellos vagones que cayeron en el río como vemos en esta foto. Entre las personas que fallecieron estaba el maquinista y el foguista de la locomotora. El gobierno de la provincia de Jujuy decretó con esto un día de duelo, bastante poco por cierto. En cuanto a los medios nacionales, sobre todo gráficos, que eran los de más tirada que las mismas radios, cubrieron muy poco el trágico accidente ferroviario. Solamente los diarios El Litoral y El Orden de Santa Fe cubrieron la noticia, pero muy por arriba, y con muchas fallas en la información. Pero lo curioso ocurrió con un diario porteño, El Clarín. Te cuento. El diario El Clarín, o simplemente el diario Clarín, fue fundado por Roberto Noble, un ex ministro de la provincia de Buenos Aires en la época gobernada por Manuel Fresco. Recordemos, por ejemplo, en este video que hice hace muchísimo, que Manuel Fresco tenía una altísima simpatía por el fascismo italiano y Hitler. Y Noble era de la misma línea política. Pero volviendo al diario, el Pasquín Matutino fue fundado el 28 de agosto de 1945, con esta primera tapa. El resto de los días siguientes, la tapa del Clarín era el final de la Segunda Guerra Mundial. Todas las tapas eran sobre eso, en cómo se rendían los países asiáticos, la invasión de la Unión Soviética a la Alemania nazi, los norteamericanos que se vanagloriaban de un triunfo propio y bla.
Por ahí, en un rinconcito, siempre había algo nacional, sobre todo la situación política que te dije al principio de este video. Y si era lunes, algo había del fútbol del domingo. Pero el 10 de septiembre de 1945, o sea, a tan solo 13 días de la primera edición del diario El Clarín, esta fue la tapa del diario. Sí, la primera vez que el diario Clarín titulaba como información principal un tema nacional, el descarrilamiento del tren panamericano en la provincia de Jujuy. Histórico. A la par estaban las noticias del mundo sobre la posguerra y bueno, era lunes y había un parte dedicado al fútbol. En ese recuadrito chiquito donde se puede ver el gol de Severino Varela que ponía en ganancia a Boca 1-0 sobre Gimnasia en La Plata. Partido que terminó suspendido por incidentes del público local ante la pelea entre jugadores de ambos equipos en la cancha. Clarín le dedicó un par de informaciones más con las tiradas de los días siguientes, pero el hecho político de la detención de Perón y luego el comienzo de los juicios a los jerarcas nazis y rendiciones e invasiones de la posguerra, la noticia de la tragedia de Iturbe quedó en el olvido total, justamente por lo que dije al principio del video, quizá porque se produjo en un lugar lejano de las grandes urbes, o porque se produjo en un momento histórico que fue tapado por otro más morboso, o quizás porque quedó en el olvido en toda la historia. Tal vez, quizás o capaz, este hecho lamentable de la tragedia ferroviaria haya sido un disparador para el futuro presidente argentino, que entre sus principales promesas a realizar durante su gobernación futura era la política estatizadora, entre ellas los trenes británicos. Pero esto, mis amigos de la revista PUAG, esto ya es otra historia, y esta se terminó acá. Me olvidaba, el tren panamericano a partir de la década del 60 fue perdiendo ramales y ramales en toda la Argentina, hasta que en 1994 dejó de funcionar. Y ya sabemos por qué. Likea, compartí y comentá abajo qué te pareció y si sabías algo de esta espeluznante tragedia en la provincia de Jujuy en 1945. Repito, déjame en los comentarios alguna sugerencia y de paso te suscribís al canal. También te recordamos que nos podés dejar una donación al canal mediante Cafecito. Son baratos y nos sirven un montón para futuras historias. El link te lo dejo acá abajo en los comentarios. Yo me voy a leer un poco el pronóstico en el diario y vos quedate viendo estos videos. ¡Nos vemos!